Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tere Lupe. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Agradecer la oportunidad de participar en este panel y compartir la mesa con compañeras y compañeros entrañables, gente indudablemente calificada, pero además con una gran visión de nuestro país y con un gran espíritu nacionalista que tanta falta le hace a México y particularmente a sus gobernantes. A mí me han invitado fundamentalmente a hablar sobre cómo está el escenario de cara a la eventual reforma en materia energética en el próximo periodo de sesiones. Y voy a aprovechar la oportunidad para también hacer algunos comentarios respecto de lo que aquí se ha expuesto, magníficas intervenciones, tanto de Francisco y su contexto histórico, siempre el muy consistente ingeniero Jiménez Espriu al día con este análisis internacional y estos datos duros que Claudia nos ha presentado. Yo lo primero que quisiera decir es que a raíz de los resultados electorales del pasado domingo 7 de julio, independientemente de la valoración que hagan los partidos políticos de sus resultados electorales, de lo que pasó en Baja California y en otros estados y municipios, pues lo cierto es que el principal resultado electoral es el afianzamiento de la alianza entre el PRI y el PAN para avanzar en la reforma constitucional en materia energética en el país. Con la complacencia simulada de quienes han suscrito el Pacto por México y acompañado esto, por supuesto, de una patente de corso para ocultar la enorme corrupción que durante los años del panismo se vivió en Petróleos Mexicanos. Es una alianza que va a avanzar indudablemente en la revisión del los artículos 25, 26 y 28 constitucional. Van a eludir seguramente la reforma al artículo 27 por las declaraciones que ha hecho Enrique Peña Nieto aquí en el país, pero pueden avanzar en una reforma profunda en la ley reglamentaria del 27 para darle la vuelta a la reforma constitucional. Ya vemos a legisladores del PRI, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pues haciendo ahora muchos viajes internacionales, particularmente a Colombia, en idea de replicar la experiencia colombiana junto con otros, pero que en el fondo, pues evidentemente buscan avanzar en una reforma que va a comprometer no solamente la renta petrolera, sino el dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo, independientemente de que se reforme o no el 27 constitucional. Y como hemos visto en todas las exposiciones aquí, pues vamos a enfrentarnos a un debate no estrictamente técnico, sino un debate profundamente político e ideológico. Porque más allá de los mitos que nos han querido introducir o crear a través de los medios de comunicación, no solamente de que Pemex no tiene recursos o no tiene la tecnología para hacer un buen aprovechamiento de los recursos que derivan de los hidrocarburos, sino de dos mitos que nos han venido cultivando desde el salinismo: la idea de que Pemex es improductivo y que Pemex no es rentable. Aunque, pues como se ha demostrado aquí, Pemex es altamente productivo. Se encuentra entre las 10 principales empresas petroleras del mundo. Genera recursos fundamentales para el desarrollo del país. Decía Claudia que solamente este año el promedio de producción diaria es de 2,5 millones de barriles diarios y 6,242 millones de pies cúbicos de gas natural, que solamente de enero a mayo de este año han generado un valor de exportaciones por 18,066 millones de pesos. Pemex es productivo, lo suficientemente productivo para garantizar el abasto de hidrocarburos para la demanda nacional, incluso para exportar, pero ha sido objeto de un debilitamiento deliberado durante muchos años
para justificar su privatización. Y Pemex es profundamente rentable. Siempre en estos foros hemos insistido en que extraer un barril de petróleo cuesta en promedio $9 el barril. Y el precio de venta solamente en promedio de enero a mayo de este año fue de $108.37 el barril, de acuerdo a los últimos informes financieros de Pemex. Es decir, solamente en el primer trimestre del 2013, Pemex tuvo ingresos por 395,000 millones de pesos, de los cuales pagó como impuestos 224,000 millones de pesos, porque tiene un régimen fiscal infame que es al mismo tiempo pues el principal soporte de las finanzas públicas, pues Pemex aporta el 35% de los ingresos que recibe el gobierno federal. Entonces, es productivo, es tan rentable que lo que se busca es que hoy la inversión privada, particularmente la extranjera, se apropie de ese enorme margen de ganancia que tiene la empresa, porque la inversión privada en Pemex está autorizada para la petroquímica básica y secundaria desde 1992, con las reformas que hizo el salinismo, para la secundaria, para la petroquímica secundaria, y no se ha desarrollado porque el objetivo es ir a la fuente más rentable, que es la extracción y la distribución de crudo, donde está el mayor margen de ganancia. Por eso vamos a entrar en un debate profundamente ideológico, donde efectivamente nos van a acusar de nacionalistas y soberanistas trasnochados, aunque la verdad es que la nostalgia real pues está en quienes añoran a Iturbide, a Limantur y a Miguel Alemán, que eso es lo que hay que es a los científicos y los nuevos científicos que tenemos en el país. Y por eso en este debate el tema de entender de que los hidrocarburos, el petróleo, son un bien de la nación que debe prevalecer sobre su dominio por la nación, pues tiene que ir ganando a diario adeptos. Yo creo que el tema central del debate es, como ha sido desde mucho tiempo, el saber anteponer el interés público, aquí lo dijeron muy bien, por encima del interés privado. Y ya hay un caldo de cultivo favorable para esa discusión, porque a pesar de las campañas mediáticas, a pesar de lo que el discurso oficial nos ha querido presentar, por lo menos el 65% de las mexicanas y los mexicanos están en contra de la privatización del petróleo. Y creo que ese debate hay que darlo, con argumentos técnicos. Yo creo que lo ha señalado muy bien el ingeniero Jiménez Espriu. Por supuesto que Pemex, la CFE requieren cambios de fondo. Tiene que haber una empresa integrada, no con estas 4 filiales que alentó el salinismo para aumentar la burocracia y la corrupción. Tiene que ser una empresa integrada con un plan de negocios, con una estrategia que efectivamente ponga el énfasis en garantizar una buena gestión de nuestro petróleo, que pues la verdad es que las reservas pues están agotando y se requiere tener una visión de país para garantizar que los hidrocarburos sean una base estratégica para el desarrollo nacional, que tiene que modificarse en muchos aspectos, no solamente los administrativos, el régimen fiscal. Pemex paga más del 100% de sus utilidades como impuestos, paga más del 30% de lo que se establece como impuestos sobre la renta a la mayor parte de las empresas. Necesita un régimen fiscal distinto que le permita su capitalización para poder invertir en el desarrollo de la empresa, particularmente en la tecnología y en la exploración de nuevas fuentes de recursos. Y también requiere, indudablemente, acabar con la profunda corrupción de que es objeto, donde la principal corrupción no está en el sindicato, no está en la hija de Romero de Champs viajando con los perritos, o en el chofer de Romero de Champs apostando en el hipódromo. La verdadera corrupción está en los funcionarios y en muchas empresas privadas, que ese es el asunto, ¿no? En muchas empresas privadas que han hecho
de Pemex una fuente de negocios a costa del patrimonio de la nación. Y ese es el debate que estoy convencido que tenemos que dar en un periodo muy corto de tiempo, porque ya se conjugaron, yo creo que muchos de los factores que estaban buscando, no solamente el gobierno, los poderes fácticos de este país, para dar el paso hacia la privatización. Este acercamiento del PRI con el PAN, porque finalmente no es que se acerque el PAN con el PRI, el PAN surgió en este país justamente contra Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera, y el PRI ha explicado cómo, en qué momento renunció al nacionalismo revolucionario y a comprometer el patrimonio de la nación. Sino, ya se conjugó esto con quizá pues esta complacencia simulada de un sector de la izquierda que pues puede simular una inconformidad, pero en aras de la modernidad pues solamente votar en contra. Yo solamente lo quiero concluir decir que si queremos no solamente frenar esta reforma, sino queremos una reforma que permita recuperar a Pemex, a la CFE, al petróleo, a los hidrocarburos como fuente fundamental estratégica para el desarrollo del país, esto no va a ser resultado del debate legislativo en el Congreso mexicano. Va a tenerse resultado de una amplia movilización social a nivel nacional que defienda los principios vigentes en nuestra Constitución para que la renta petrolera y el dominio de la nación no se traslade a particulares. Creo que ese es el debate, lo vamos a dar nosotros, haremos nuestra tarea aquí en el Congreso, pero no podremos frenarlo si no hay un respaldo social que garantice hacerle entender al gobierno federal que no puede tener una visión patrimonialista sobre un bien público de la nación y que no puede ir ofertando como vendedor ambulante allá en Londres de manera vergonzosa, yendo ahí a pedir perdón por la expropiación a las empresas petroleras británicas en el 38, sino decirle que aquí hay un país que cree y está convencido de que una buena gestión de sus recursos puede ser el instrumento básico para el desarrollo, el progreso y el bienestar de los mexicanos. Muchas gracias.